Hola, ¿qué tal? Pues vamos a iniciar nuevamente nuestra reflexión en torno a la palabra de Dios, sobre todo preparando nuestro corazón para este encuentro con el ya cuarto y último domingo de Adviento que nos prepara este año de una manera inmediata a la celebración de Navidad. Como sabemos, este domingo será 24 de diciembre y en la noche estaremos celebrando la Noche Buena. Vamos a iniciar pues con la señal de la cruz, en señal de cuando ese niño que no tendrá la oportunidad de hacer la reflexión de la Navidad, de las lecturas en torno a la Navidad porque están muy pegados, ¿verdad? Y no me dará tiempo, estaré prácticamente terminando la Eucaristía, descansando un poco y inmediatamente preparándome para la noche de la Navidad. Pero en señal de Jesús, cuando es depositado su cuerpo de bebé recién nacido en el pesebre, no tan solo como se ha reflexionado, es el lugar en donde nos dice que es alimento, se vuelve alimento, porque el pesebre es el lugar donde se pone el alimento para los animales. Y Jesús, en ese sencillo gesto, también se presenta que es un alimento para nosotros. Pero también los pesebres son de madera y de alguna manera se pone en la cruz, en ese madero, un pesebre muy, de alguna manera, con mucho significado. De hecho, cuando la oportunidad que he tenido, cuando he tenido la oportunidad de ir a Roma, también soy amante de esta basílica de Santa María la Mayor, y ahí tradicionalmente se contiene el pesebre o algunas reliquias de donde se cree que Jesús estuvo depositado. María Santísima lo depositó allí. Bueno, sin menos palabras, vamos pues a hacer la señal de la cruz, pensando en esta intuición que acabo de compartir, que no tan solo la cruz es la cruz de nuestro Señor crucificado, sino también su encarnación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues ahora sí, como decimos, se han puesto toda la carne al asador, ¿sí? Todo se ha puesto allí y hemos venido en una secuencia preparando este encuentro y nos ha ayudado especialmente la presencia del profeta Isaías y la presencia de Juan el Bautista. Y hoy tenemos la presencia de María Santísima, nuestra Madre. Entonces vamos a hacer esta lectura junto con la primera lectura, que es del segundo libro de Samuel en su capítulo 7, y después terminaremos orando de alguna manera el Salmo, que cuando se ponen estas dos lecturas, el Salmo parece una alabanza espontánea ante este gran tesoro de Dios desbordarse en nuestra humanidad caída. Bien, entonces voy a hacer lectura sorpresivamente. Bueno, no sorpresivamente, porque si somos cautelosos, el Evangelio de Marcos y el Evangelio y el Evangelio de Juan no tienen lo que llamamos la infancia de Jesús, ¿verdad? Aunque Juan tiene la preexistencia del verbo, pero Marcos de alguna manera se queda como desposeído de esta experiencia de narrar la infancia de Jesús, y con toda su genealogía, como lo tiene Lucas y lo tiene Mateo. Sin embargo, me gusta mucho Raymond Brown, un teólogo que de alguna manera es una teoría de por qué Marcos, a pesar de que es el primer evangelista, no incluye el relato de la infancia. Me gusta su teoría. Su teoría es que obviamente cuando presenta a Jesús, lo presenta como el siervo, y una palabra, el doulos, como el esclavo, y los esclavos no tienen genealogía, no tienen infancia, su vida solamente pertenece al dueño, ¿verdad? Y entonces la presentación, como le hemos dicho, la presentación de Marcos así nos presenta a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, en ese evangelio, el cual no tiene antecedente, su antecedente es Dios mismo, ¿no? Pareciera ser que es una cuestión de una cuestión de que realmente le falta algo, pero afirma su filiación
total al Padre y lo único que tiene anteriormente a Él es la presencia de su Padre. Bien, entonces vamos a hacer lectura y vamos a hacer lectura el año B, que es todo el Evangelio de Marcos, le pide prestado al Evangelio de Lucas y en esta ocasión pues le pide prestado el pasaje muy conocido por el Santo Rosario, por el Ángelus, ¿verdad? Y por el rezo del Ave María, precisamente la Anunciación. Es capítulo 1, vamos a darle lectura, capítulo 1 del 26 al 38. Y dice, y vamos a hacer nuestra lectura. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y le saludó, diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y a la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has hecho, lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Bien, entonces me gustaría de alguna manera llevar a poner atención a algunos elementos, partes del Evangelio sin explicarlo todo, simplemente como su estructura, para poder así leer la primera lectura y poder hacer un comentario global, ¿verdad? Un comentario global. Dice, en primer lugar, habla al 6º mes, ¿sí? ¿Cuál es y esta palabra 6º mes se repite 2 veces. Primero en el versículo 26, cuando dice: En el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado, ¿sí? ¿Qué se refiere a ese 6º mes? Y luego, pues dice ahí, ¿no? Cuando el ángel Gabriel le revela a María que le da una señal, que su prima, su pariente Isabel, concibió un hijo a pesar de su vejez, la que era considerada estéril, y ya se encuentra en el 6º mes. Entonces, hablamos de el Evangelio de Lucas, cuando narra el anuncio de Gabriel a Zacarías del hijo del que estamos hablando el día de hoy, de Juan el Bautista, del hijo de Isabel. Después de ahí pasan 6 meses, no tenemos nada dicho después de la anunciación, y dice que nuevamente fue enviado, después de esa anunciación, 6 meses después fue enviado Gabriel, el arcángel, a María. Y dice de una manera sencilla, que fue enviado por Dios, y dice a la ciudad de Galilea, ¿sí? Llamada Nazaret. De alguna manera, esto en nuestro contexto pues no significa mucho, pero hablar de Galilea es como los lugares más donde decir, como a veces decimos cuando vamos a visitar algún pueblo así desconocido, donde hay donde no hay mucha elaboración de carreteras y de cemento y todo esto, y decimos: aquí ni siquiera ha pasado Dios, ¿verdad? Bueno, pues Galilea precisamente se llamaba Galilea de los Gentiles, porque estaba de alguna manera tan abandonado, tanto económicamente como religiosamente, que era la parte más
del norte, que de alguna manera incluso Nazaret ni siquiera aparece mucho en la historia. Y si de hecho recuerdan que cuando en el relato de Juan, del Evangelio de San Juan, se está compartiendo, Andrés comparte la historia, ¿verdad? Y comparte la historia con con Pedro y después con Felipe. Felipe va a decir, ¿y puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Sí? De alguna manera, de alguna referencia despectiva. Bueno, pues aquí de una manera sencilla eso nos dice que es Galilea y que es a ese pueblo donde no puede salir nada bueno, que es Nazaret. Es decir, de alguna manera nos presenta la esterilidad, ¿verdad? No nos presenta que es la grandiosidad del ser humano, sino la total intervención de Dios en este pueblo, ¿sí? Si no hay nada preparado, simplemente se manifiesta toda la abundancia, esta misma elección, esta misma pequeñez, esta misma pobreza, habla de la grandeza y de la belleza de Dios al elegir este lugar, ¿sí? Donde va a ser Dios todo. Y de alguna manera nos presenta ahí a dos personas y presenta la esterilidad de Isabel, que es Dios quien llega y le hace fecunda. Y también encontramos pues a Isabel, que dice el mismo texto, a pesar de su vejez, y presenta a María en su virginidad, en su juventud. Dice, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David. Entonces, la diferencia entre Isabel y la diferencia de María, pero la misma acción de Dios. Esta mujer virgen y esta mujer anciana y estéril, y Dios entra en esas vidas, ¿sí? De alguna manera, y eso algo creo que es importante poder decir, que muchas veces no se profundiza mucho en la virginidad de María Santísima. A veces se ha llegado más al debate o a tratar de resolverla por el asunto histórico. Sin embargo, la virginidad de María nos presenta que no es una negación a la sexualidad, sino todo lo contrario, la perfecta orientación de lo que significa la sexualidad. La virginidad y nuestra sexualidad es un recordatorio en todo nuestro ser de que toda nuestra vida está orientada hacia Dios, quien busca desposarse, quien busca entrar en una relación de matrimonio con nosotros, ¿sí? Entonces, este signo es increíble, y por eso la iglesia atestigua, ¿verdad? No desde la historia, sino desde la revelación, ¿sí? Desde la revelación que María es virgen antes, en el parto y después del parto. He escuchado algunos comentarios, incluso de algunos teólogos, que se dejan guiar más por el asunto de la crítica histórica, de la historia crítica, perdón, y llegan a decir pues que eso es imposible, porque entonces sería como si fuera como, bueno, no quiero meterme ahí porque son palabras de realmente a veces que rayan en la... Ay, cómo se me vienen las palabras, que raya en la testarudez, en la cerrazón de la cabeza, ¿no? Hay cosas que la historia nos puede ayudar, los eventos históricos nos pueden ayudar, pero nunca reemplazará a la revelación divina. La historia ayuda, confirma, ¿verdad? Nos ayuda a entender, pero jamás reemplazará la revelación divina. No es un dato histórico, sino es un dato de fe. Bien, entonces de ahí encontramos, y curiosamente, de alguna manera providencial, esta mujer sencilla, virgen, está desposada con alguien de la herencia, alguien de la familia del rey David, del que vamos a hacer la primera lectura, ¿sí? Y entonces, y su nombre es José, ¿sí? Recuerden que la palabra David significa el amado, y también tenemos a otro José, que es el otro amado, el hijo amado de Jacob. De alguna manera es una historia de amor a través de los nombres, ¿no? Y tenemos ahí otro nombre, Jesús,
que significa Dios salva. Lo que nos está narrando es toda la intervención de Dios en nuestra historia. Y entonces le saluda el ángel y es donde recapitulamos la primera parte del Ave María. Alégrate, ¿sí? Que es el Jaire, que Jaritomene en griego, y el Jaire significa un saludo. Entonces, desde el latín, que fue la primera traducción que hicimos de la Biblia, en español lo traducimos como Dios te salve, es decir, Dios te saluda. Es un salve, es un anuncio especial. Dios te salve. No es el que Dios te va a salvar o que ojalá que Dios te salve. No, es el Dios te saluda con ese saludo especial del Jaire, de una alegría, de un anuncio novedoso, del anuncio muy especial que lo hemos recopilado. Y le llama llena de gracia, que Jaritomene, ¿verdad? En donde no está llena de sí María Santísima, llena de sí misma, sino ella muestra que está totalmente vaciada, como Jesús, como lo veremos en el capítulo 2 de los Filipenses, donde dice que no, a pesar de su condición divina, se vació a sí mismo, y encontramos a María vaciada de sí misma y llena totalmente de Dios. Y le dice, el Señor está contigo. ¿Sí? Y recuerden que esta palabra que así decimos en la misa, el Señor esté con ustedes, que es cuando es el saludo clásico y es la afirmación clásica cuando se va a dar una misión. Y si escuchamos desde Moisés, desde Josué, desde todos los grandes profetas, desde David mismo, cuando lo vamos a escuchar, se les asegura la presencia de Dios. Es decir, va a haber algo, pero no está solo. Ahí está la presencia de Dios, ¿sí? Y entonces ya le anuncia y le dice, no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, ¿sí? Y entonces de alguna manera dice, Dios te ha favorecido, pero el centro no es María, sino el centro es Jesús. Le ha favorecido en miras, en dirección, en proyecto a Jesús. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y entonces esta siguiente parte es increíble porque le revela todo exactamente lo que vamos a escuchar en la primera lectura. El Señor, Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Sí? Su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? ¿Sí? Y entonces nuevamente, aunque esto puede ser totalmente un tema, es como decir, ¿y cómo va a ser esto? En un ejemplo vamos a hacer del tomar, ¿no? Si yo no tomo, es decir, no tengo contemplado el tomar, ¿verdad? Si no tengo relaciones con un hombre, es prácticamente las palabras textuales. Y entonces le dice, ¿cómo puede ser esto? Dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y este gesto es muy bonito, especialmente para mí como sacerdote, porque a la hora de la consagración los sacerdotes estamos llamados a hacer este gesto así y poner nuestras manos. Es decir, el poder del Altísimo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y se crea una sombra sobre las especies del pan y del vino para cuando se pide la intervención del Espíritu Santo, que se llama epicaleo, epíclesis, se le llama al Espíritu Santo su intervención. No es el sacerdote que lo hace, sino es a través del sacerdote que Dios hace ese gran milagro de la transubstanciación, donde el cuerpo, donde el pan y el vino dejan de ser pan y el vino, conservando sus apariencias, y lo que lo sostiene, la esencia de ese pan y de ese vino es la misma, el cuerpo, la sangre, el alma y la misma divinidad de Jesús, ¿verdad? Y entonces ahí, por eso el niño será llamado santo y será llamado Hijo de Dios. Y entonces él dice, ahí tienes a tu parienta Isabel. Y entonces con esas palabras, y de alguna manera ustedes me ven casi siempre corriendo cuando hablo, encontramos del capítulo 7 del segundo libro de Samuel en nuestra Biblia. Y entonces nos habla de que David, dice, cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz,
librando de todos sus enemigos, nos habla de que Dios mismo está interviniendo y es Dios el que está actuando en favor de David. Recuerden que ubicando a David en la historia, por eso les digo, la historia nos ayuda, más o menos los historiadores nos han dicho que aproximadamente vivió entre el año 1040 al año 966, aproximadamente 84 años, en donde prácticamente reina 7 años en Judá cuando cumple 30 años, y después hace el reino, unifica el reino, ¿verdad? Todo de Israel, y ahí reina hasta su muerte en el año 966. Entonces, con esta lectura, la iglesia nos está invitando a ver el panorama, todo el panorama desde la promesa de David 1000 años antes de que viniera el ángel Gabriel a María Santísima. Es el Dios que promete y cumple sus promesas, es un Dios fiel, pero para él 1000 años es como un día, dice San Pedro, ¿verdad? Entonces, vemos la iglesia nos pone de una manera increíble estas dos lecturas, estos 1000 años, en donde dice, esto se dijo allá hace 1000 años, y hoy se está haciendo realidad en María Santísima. Y entonces, miremos, ese es el segundo elemento que quisiera yo platicar con ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué llega y qué es lo que nos dice esa lectura? Entonces, dice que ya hay paz, ¿verdad? Y el rey le dice al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, una casa muy lujosa, podríamos decirlo, o sea, pues el rey, mientras el arca de Dios, la presencia real de Dios en el Antiguo Testamento, está en una tienda de campaña. Natán respondió al rey, ve a hacer lo que tienes pensado porque el Señor está contigo. ¿Sí? Es decir, vas a iniciar una obra de construcción grandísima, no te preocupes, el Señor está contigo, ve, hazlo. Vamos a ver que parece ser que es el deseo del hombre, es el deseo también del profeta, pero equivocación. ¿Qué encontramos? Pero aquella misma noche la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos. Sí, al profeta. Dios se dirige al profeta. Ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor. ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para que yo la habite? Sí, eres tú el que me va a construir. Y entonces dice, yo te saqué del campo de pastoreo, ¿sí? Nos brincamos unos versículos de acuerdo a la dirección de la iglesia. Dice, yo te saqué del campo del pastoreo, es decir, tú eres un pastor y yo te elegí de allá. Acuérdate cuando fue a elegirte el profeta Samuel, ¿verdad? Para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo donde quiera que fuiste y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. ¿Sí? Yo haré que tu nombre, entonces dice, yo he estado allá y seguiré estando. Y entonces dice, cambia de verbos del pasado a verbos del futuro. Yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. Entonces, ante esta generosidad de David, Dios le dice, gracias, pero déjame mostrarte primero toda mi bondad y mi generosidad contigo, porque tú eres el amado. Reafirma su nombre, David, el amado. Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que llegue allí su morada, ¿sí? Y su morada ya no será perturbado ni los malhechores seguirán oprimiéndolo como lo hacían antes. Desde el día que establecí jueces sobre mi pueblo Israel, yo te he dado paz, librándote de todos tus enemigos, y el Señor te lo anuncia que Él mismo te hará una casa. ¿Tú quieres dar una casa? Él es el que te va a dar la casa. Sí, cuando hayas llegado a términos de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. ¿Sí? Y después nos pide nuevamente brincar un versículo y dice, seré un padre para él y él será para mí un hijo. Si comete una falta, lo corregiré con varas y golpes, como lo hacen los hombres, pero mi fidelidad no se retirará de él como se la retiré a Saúl, al que aparté de tu presencia. Tu casa y tu reinado durarán eternamente delante de mí y tu trono será estable para siempre. Y entonces,
miramos el Evangelio y encontramos ahí que Dios se construye su propia casa. Le dice, yo voy a hacer eso y ahí donde habitará mi Hijo y seré Dios para su Padre. Entonces encontramos a María Santísima que se convierte en ese nuevo templo. En ese nuevo templo donde es Dios que construye, el hombre jamás podrá construir esa perfección y es Dios que construye ese templo para vivir ahí para siempre, ¿verdad? Y eso es, o sea, porque la presencia de María cuando hablo de para siempre, no es que María haya estado embarazada para siempre, sino que María es creada llena de gracia y la gracia es el Dios mismo y que es el mismo Dios. Quisiera decir estas palabras que pueden sonar como rayando en una exageración, pero es el mismo Dios que se da a luz a sí mismo, porque dice el credo engendrado, no creado, ¿verdad? Es el Dios que podemos mirar que sucedió eso en la eternidad, que siempre ha habido Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que en la historia, pues primero en la historia hay un tiempo en donde la persona crece y esa persona se convierte en padre o madre al mismo tiempo que engendra a su hijo. Entonces, de alguna manera, eso nos da ese gran símbolo. Y entonces, de esa manera, me gustaría pasar al Salmo. El Salmo es precioso, el Salmo es el 89 y dice, cantaré eternamente el amor del Señor, proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Yo sellé una alianza con mi elegido, hice ese juramento a David, mi servidor, estableceré tu descendencia para siempre, mantendré tu trono por todas las edades. Entonces, lo que se le promete a David no tiene su cumplimiento sino hasta la venida de Jesús y ese es el reino por el cual no tendrá fin y por eso Jesús con Mateo le va a decir yo sobre ti, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia y los poderes de la muerte del Hades no prevalecerán contra ti porque mi reino es para siempre. Y entonces el Salmo, la iglesia nos pide que después de ahí del versículo 4 saltemos al versículo 27 y el 29 y escuchen de una manera muy hermosa. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Palabras preciosas. Les aseguraré mi amor eternamente y mi alianza será estable para él. Cuando escuché este versículo 27 del Salmo 89, me imagino el corazón del Hijo de Jesús, que le dice, Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Solamente en el amor se pueden vivir estas celebraciones. Los invito a preparar su corazón para esta Navidad, especialmente pidiéndole a María, que ella, que es el único templo, la única casa construida por Dios, nos ayuda a preparar nuestro corazón espiritual para recibir a Jesús en esta Navidad. Que el Señor les bendiga y feliz Navidad a todos ustedes. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos en la Eucaristía.